allá de el hombre escultor, hoy me gustaría hablarles un poco de cómo era él en la intimidad con sus hijos, sus nietos. Era un hombre jovial, alegre, que trabajaba cantando y silbando, viejas melodías aprendidas en su adolescencia, y que, como lo demuestran una inmensidad de fotografías, tenía un gran amor por los niños y en especial por los escolares. Así que recibía en su casa habitualmente escuelas que lo visitaban y en las cuales yo siempre recalco lo mismo, tenía un trato de igual a igual y no de maestro a niño. Era cómplice de los niños, les hacía bromas, chistes, no sin dejarles una enseñanza. Y en lo familiar, cuando él queda solo y fallece su señora esposa, Mercedes, mi abuela, los domingos invitaba a sus nietos a almorzar con él. A sus nietos y a sus sobrinos nietos, porque los nietos éramos dos en ese entonces, mi hermano Estelio no había nacido. Y una cosa que valoré muchísimos años después fue que mientras estábamos almorzando, él iba sacando la miga del pan y mojando el dedo en el vino, iba construyendo una pequeña escultura que nos regalaba a todos al terminar el almuerzo. Terminado el almuerzo, nosotros salíamos a aquel enorme jardín que el abuelo tenía en su casa a jugar, y aquellas pequeñas esculturas, lamentablemente ninguno las valoró, pues serían un tesoro hoy en día tenerlas. Y nosotros jugábamos con ellas, nos tirábamos picardías que hacen todos los niños. Pero bueno, después de pasado tanto tiempo, ese abuelo, que es como el abuelo de cualquiera de los que nos está escuchando, tenía esa relación de amistad y de complicidad con sus nietos y sobrinos nietos. Una cosa muy especial de los escultores en general es que tienen manos muy fuertes. Y mi abuelo, que era hijo de un jardinero y desde niño aprendió a trabajar con herramientas, tenía unas manos especialmente fuertes. Yo siempre recuerdo que esas manos fuertes que han creado tanta vida, también le salvaron la vida en alguna oportunidad, porque ya con 80 años, haciendo el monumento al Entrevero, se rompió un escalón de la escalera y él quedó colgado de sus manos hasta que lo pudieron rescatar. Y a la vez creaban un contacto espiritual entre quien tomaba esa mano o esa mano que acariciaba la cabeza de un niño. Les voy a contar, básicamente hay dos métodos de realizar una escultura. Una es sacando material, que generalmente lo usamos en la piedra, y para eso usamos un cincel y un martillo. Nosotros golpeando y quitando material, vamos dando forma, y acá tenemos un ejemplo de a lo que podemos llegar de una piedra sacada de una cantera, que en este caso tiene una parte pulida, pero todo hecho a cincel y martillo. Y después tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a modelar agregando material. Entonces comenzamos con una idea que tenemos preconcebidas y empezamos a agregar material con el sistema de mi abuelo. Él modelaba amasando una pelotita entre los dedos de arcilla o plasticina en este caso, e ir agregando para dar forma. Supongamos que acá estamos haciendo un pequeño busto. Entonces, primero vamos agregando. Ahora, ¿para qué nos sirven estas otras herramientas? Bueno, tenemos el compás, sabemos que la cabeza la podemos dividir en tercios, entonces con el compás marcamos donde queremos terminar la frente, la nariz, el mentón, y con este otro tipo de herramientas, que se llaman desbastadores,
vamos quitando material de donde nos sobra. Estas herramientas, bueno, son de la época que mi abuelo trabajaba en Europa. Algunas las construyó él, otras son compradas, pero son las mismas herramientas que usó mi abuelo, todos sus ayudantes, mi padre Estelio, la que uso yo y la que usan, en este caso, Janet, que es la otra escultora que trabaja conmigo aquí en el taller. Una cosa importante para saber, esto no se consigue ya acá en Uruguay, es esta plasticina, que es la misma con que el abuelo modeló tantas y tantas esculturas y monumentos. Tiene 120 años y es reciclable. Tiene una plasticidad enorme, porque si yo hago esto, normalmente una plasticina se quebraría y esta se dobla sin siquiera marcar dónde está doblada, por lo tanto es muy plástica. Es genovesa, la trajo mi abuelo de Europa y bueno, llevamos 120 años en el taller trabajando con ella. Nací dentro de un enorme taller de escultura donde mi abuelo, mi padre y una serie de ayudantes que llegaban a 10, 15 personas tenían una tarea de una efervescencia tal que era como un magnetismo muy especial, difícil de escapar a él. Así que a los 5 años empecé a hacer mis primeras esculturas y bueno, hasta el día de hoy seguimos en ese camino. El oficio se aprende en la contemplación, con alguna explicación dada por el maestro, pero también todo lo que forma a la persona fue formado por ese entorno enorme de gente que aportaba muchísimo. Por allí pasaron personalidades como Juana de Ibarburú, que habitualmente venía, Juan José Morosoli, que venía a dictar conferencias, a modo de ejemplo. Belloni era una personalidad muy carismática, tenía todas las facetas para ser alguien que lograra transmitir lo que sentía a través de su arte, pero también a través de su persona. Cosas que a uno lo impactan de niño y que tienen que ver con la formación de uno, es aquilatar lo que el abuelo significaba para el ambiente intelectual, pero más que nada para su pueblo. Porque por algo el pueblo le puso el escultor de la patria como apodo. Y mi abuelo no podía transitar por las calles de Montevideo sin que fuera detenido frecuentemente para que lo saludaran, lo besaran, lo quisieran abrazar. Era detenido frecuentemente por personas, en especial mujeres, que se arrodillaban frente al abuelo para besarle las manos. Eso me parece que es el logro más grande que puede desear un escultor. Entre la enorme cantidad de monumentos que nos representan como uruguayos en toda la extensión de la sociedad, yo creo que sería bueno invitarlos a recorrer el monumento más emblemático del Uruguay y al cual el público asocia más la figura del abuelo José Belloni. Así que a la carreta nos vamos. Vinimos hoy a visitar el monumento a la carreta, obra del escultor José Belloni, inaugurada en el año 1934, que llevara tanto tiempo en el pensamiento de su autor, llegar a su solución final y verla como hoy todos la podemos apreciar. En realidad la obra fue ampliada a este tamaño y fundida en la ciudad de Florencia, Italia, ya que no había fundiciones en América para hacer una obra de tal magnitud. Así que allá se fue Belloni con su boceto, la amplió y la fundió en Florencia, lo cual despertó el interés de la sociedad florentina, cuna del Renacimiento, como todos sabemos, y el día de su preinauguración, que se hizo en Florencia, concurrieron a ese evento 30.000 personas, lo cual además provocó una gran repercusión de prensa ante la sorpresa y la creatividad
y la originalidad de la obra del americano, como los europeos le decían. Esto en realidad es en Belloni, que es un hombre de pensamiento, podemos encontrar una cantidad de simbolismos. En particular, queremos destacar hoy que es un homenaje a los trabajadores humildes, al esfuerzo constante, al no detenerse ante las adversidades, como la carreta que se empantana en un pozo y los bueyes tiran hasta doblar sus rodillas en el esfuerzo. Y queremos hacerle una anécdota para cuando la visiten en el futuro, y es que don José dormía la siesta en la quinta de sus padres, cerca de la ciudad de La Paz. Dormía la siesta en un pesebre al lado del buey arador de la chacra. Y ahí nace este monumento, mirando los ojos del buey. Belloni comienza su recorrido hacia la carreta, que nos representa como Uruguay, que ha sido un símbolo de nuestro país en todo el mundo. Más allá del escultor famoso, que recorriera con su fama el mundo, el recuerdo que yo tengo siempre es el del abuelo cariñoso, que tantas enseñanzas me dejara y que realmente fue en quien uno se miró como en un espejo para anhelar ser alguien tan buena persona y tan excelente artista.